Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase número 9. En nuestro último video han visto cómo reaccionan de manera diferente a los estímulos. ¿Pero están viendo y experimentando los pensamientos y sentimientos que surgen a medida que les llegan cosas diferentes desde el exterior? Recuerden que las otras personas no pueden cambiar las conductas de lo que dicen, o cómo se sienten, o cómo reaccionan a las circunstancias en sus vidas. Solo ustedes pueden cambiarlas. Al comenzar el proceso hoy, avanzaremos otro paso. Hablaremos sobre el ojo de la mente y cómo eso nos afecta a todos los días. En realidad, cómo ese ojo de la mente cambia mientras estamos en el proceso de recuperación. ¡Oh, eso es emocionante! Ajá. Saben, los niños tienen una visión de sus padres. Es una actitud hacia sus padres y por necesidad. Esa actitud, esa visión, esas palabras son: aliméntame, cuídame, sana mis dolores, mejórame. Y algunas veces, quienes fuimos descuidados en la niñez, quienes no tuvimos suplidas nuestras necesidades, aún nos comportamos como niños. Creemos que todos, en especial nuestros padres, son aún responsables de repararnos, de mejorarnos, de sanar nuestros dolores, de cuidarnos económicamente, etc. Una de las cosas que no hicimos durante los años es comprender que no podemos ser reparados desde el exterior a partir de los 5 años. La ciencia demostró que nuestra mente está bien acomodada a la edad de 7, cuando nuestro carácter ya se ha formado. Y aunque nuestros padres hayan dado un giro y hayan tomado responsabilidad y hayan cambiado un 100%, no solucionaría nuestras necesidades. Deben poder ver eso y repararse desde adentro hacia afuera. Es sorprendente que tantas personas que fueron dañadas en la niñez aún tengan esa actitud. Mamá y papá me deben. No me trataron bien en la niñez y lo pagarán ahora que soy un adulto. Lo habrían hecho si me amaran, lo habrían hecho. La ironía de esto es que es un pensamiento de autoderrota. Porque recuerden lo que hablamos en la sesión pasada. Como la mente inconsciente no sabe dónde termina y comienza la otra. Entonces, cuando juzgo y critico a mi madre y a mi padre por cualquier razón, estoy juzgando y criticándome a mí mismo. Es como si la Biblia supiera de lo que estaba hablando. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Correcto. Y siempre pensamos que era Dios quien nos juzgaría, pero en realidad nuestra propia mente nos juzga cuando somos críticos y juzgamos a otros. Porque no conoce la diferencia ¿Cierto? entre criticar a alguien más o criticarnos a nosotros. Eso es muy cierto. Y entonces hoy veremos cómo nuestra visión de nuestra madre y padre cambiará en el proceso de recuperación. En principio, a medida que entramos en la recuperación, tenemos una actitud muy aniñada. No infantil. No, aniñada. Son conceptos diferentes. Sí, lo aniñado puede recibir ayuda. Infantil es egocéntrico, mirándome a mí, enfocado en mí mismo. Ingresamos en la recuperación con egocentrismo, enfocados en nosotros. Todo el mundo me está dañando y mamá y papá fueron los peores agresores. Y entonces los hacemos responsables de repararnos y responsables de nuestras conductas actuales. Según mi manera de pensar, eso les da a nuestros padres mucho poder. Nos controlan por el resto de nuestras vidas y allí nos quedamos. Pero no me controlaron a mí porque los alejé. Eso es cierto, los alejaste. Pero ¿Pero en eso realidad, te hizo bien? Claro que no. Aún me afectó en mi relación contigo porque me recordabas a mi madre. Sí. Cuando había algo maternal, como preparar un pastel, o cambiar las sábanas de las camas, o
bañar a las niñas. O servir la comida en la mesa. De pronto yo era tu Madre. madre en lugar de ser tu esposa. Y pagué el precio por lo que ella hizo o dejó de hacer cuando tú estabas formando tu carácter. ¿Y cómo cambia la visión? Primero llegamos a la recuperación de manera niñada y egocéntrica. Mamá y papá, si me amaran, me repararían. Mamá y papá hicieron esto y por eso soy así. Y vemos a nuestros padres como si, aunque estén muertos, debieran de alguna manera mágica repararnos desde la tumba. De alguna manera mágica deben disculparse. Pero la recuperación dice que esto no es necesario. No debemos recibir ningún tipo de perdón. En otras palabras, no debemos perdonar a nuestros padres para comenzar este proceso. No debemos olvidarnos de todo. De hecho, debemos recordarlo todo. ¿Y cómo cambiará esto mi visión? Bien, estoy dispuesto a ver en mi interior y comenzar a entender cómo pienso y cómo siento y por qué. Y lentamente, con cuidado, dejaré de ver a mis padres con los ojos de un niño que dice, repárame, hazlo tú, para ver a mis padres con ojos de adulto. Ahora el adulto dice, bien, sabes, ganas algunas, pierdes otras. Algunos tuvimos padres fantásticos y otros tuvimos mala suerte. Saben, los míos no eran muy buenos, o bien, mi vida debe continuar y supongo que debo pagar el precio por lo que ellos no pudieron darme. Pero eso es solo una parte del proceso de recuperación, porque al final llegamos a un lugar en el que vemos a nuestros padres con los ojos de Dios. Y Dios nos ve, sus hijos, y dice, ¿sabes qué? Tu conducta puede ser mala, pero sí que te amo. De pronto, nuestra visión de nuestros padres cambia. Porque no solo podemos comprender el daño que nos hicieron, sino que sabemos que nuestros padres también fueron dañados. No tenían lo que necesitábamos, y no puedes dar lo que tú no tienes. Yo necesitaba aceptación incondicional, también tú. Pero mi padre no había recibido eso de niño. ¿Cómo podía darme aceptación cuando estaba repleto de rechazo? Eso es imposible. ¿Cómo llegué a eso? Pues sí, recorrí mi historia personal, pero entonces pude acudir a hablar con mi madre y con mi tía sobre la niñez de mi padre. Y descubrí algunas cosas muy tristes. Primero deben saber que mi padre era una de las personas más inteligentes y talentosas que yo he conocido. Yo lo respetaba mucho y lo admiraba también. Solo me sentía rechazada por él. Mi padre era un pianista maravilloso. Comenzó a tocar el piano de niño. Fue autodidacta, antes de recibir lecciones formales de piano. Cuando tenía 8 años, consiguió un empleo en el molino, después de la escuela, por 2 horas y durante el verano. Y fue con su madre y le dijo, mamá, toma mi dinero y ponlo en una cuenta bancaria. Entonces, cuando crezca, podré ir a la escuela de música Juilliard. Su madre asintió accediendo a hacerlo. Llegó el momento en que se graduaría de la preparatoria 2 semanas después. Y mi padre fue a su madre y le pidió que tomara lo que había en la cuenta bancaria porque estaba listo para ir a Juilliard en la ciudad de Nueva York. Y cuando le preguntó a su madre, ella le dijo, ¿qué cuenta bancaria? No seas ridículo. Usé ese dinero para alimentarte y vestirte. No hay dinero. Mi padre estaba devastado. Porque verán, no fue solo ese incidente. Fue toda una vida de ser decepcionado
por una madre con mucha cólera. Y allí también esa clase de conducta de su madre, pues no sale de la nada. Es cierto. No abres una botella un día y decides que ahora eres así, ahora seré colérico, ahora seré agresivo y eso. Hay algo que transformó a su madre en todo eso. Correcto. Y ese era su propio daño, a la Se formación remonta a de su su carácter, pasado. sí. Porque los pecados de los padres se perpetúan por 3 o 4 generaciones. Solo tú y yo podemos hacer una diferencia. Ellos no, pero tú y yo sí podemos. Por nuestros hijos y nuestros nietos también. Por supuesto. Cuando pienso en la situación de mi padre, me doy cuenta de que no solo su madre gastó su dinero para ir a la universidad, sino que durante sus años de escuela elemental y preparatoria también, hablaba mal de él a sus amigas. En ocasiones venían a tomar el té, y mi padre subía donde había una ventilación entre la cocina y el baño de arriba, y él entraba al baño y escuchaba desde allí cómo mi abuela hablaba acerca de él. Ella decía que creía que su hijo era femenino, porque tocaba el piano. Y lo decía aunque él era el capitán del equipo de fútbol. Aún conserva, aunque murió hace más de 20 años, la marca de velocidad de la preparatoria a la que asistió. Y él solía nadar en el río en contra de la corriente, por 3 pueblos, para hacerse más fuerte. Pero mi abuela creía que era femenino, y les decía esas cosas a sus amigas. ¿Es eso aceptación? No. Mi abuelo, por otra parte, por lo que yo comprendo, y él murió cuando yo era joven, era un hombre amable y amoroso. Pero estaba ocupado por una esposa muy colérica, que lo silenciaba. Él callaba, y por consiguiente su silencio le decía muchas cosas a mi padre. Y entonces él no defendía a mi padre de su esposa. De hecho, el día en que mi padre se casó con mi madre, mi abuelo se paró en la puerta de la casa y despidió a mi padre con lágrimas en el rostro, porque mi abuela se rehusaba a asistir a la boda. Mi padre vivió en el rechazo toda su vida. No conocía el significado, ni tenía la experiencia de la aceptación. ¿Cómo podía darme a mí lo que él no tenía? ¿Y eso ha cambiado la visión que tengo de mi padre? Sí. ¿Eso cambió la visión que tengo de mi abuela? Sí. No sé mucho sobre esa historia, pero sí sé, como dijiste hace algunos minutos, que esas conductas no salen de la nada. Vienen de algún lugar. Sabes, tú tuviste una reacción similar a la mía en tu proceso de recuperación. Se relaciona con la visión que tienes de tu madre. Oh, por supuesto. Recuerdo con claridad que detestaba a mi madre, con tanta fuerza que ni siquiera usaba el baño en la misma casa que ella. Eso era obsesivo. Yo tenía problemas fenomenales con ella. Y a través del proceso de recuperación fue exactamente el año pasado, cuando conducía por Phoenix, por el centro de Phoenix, y había una cinta en el reproductor, y hablaba de la Segunda Avenida y una canción fenomenal por Steve Brock y sobre la Segunda Avenida, y decía que los muertos en Cristo resucitarán primero. Solo podía ver a mi madre y a mi padre saliendo de sus tumbas, y yo corría hacia ellos como un niño, y cuanto más me acercaba, más envejecía, y al llegar a ellos tenía mis brazos extendidos, y miraba a mi madre y a mi padre, y les daba un fuerte abrazo, y les decía, oh, cómo han cambiado las cosas. Déjenme decirles cómo se compuso mi vida. Y ahora en mi interior estoy en completa paz con mi madre. Ese era mi mayor problema con ella. ¿Y sabes qué? También yo tengo completa paz interior, ahora que has solucionado tus problemas con tu madre. Sí, lo interesante es la cereza sobre el pastel de toda esta sanción. Fue cuando
comencé a ver que trataba a mis hijas de manera muy diferente. Y cuando solucioné lo de mi madre y comencé a ver el proceso de totalidad, comencé a ver que mi segunda hija se veía como mi madre, y caminaba como ella, hablaba como ella, y deseaba ser pastelera como ella. No me agradaba en nada y ni siquiera lo sabía. Pero cuando comencé el proceso de sanación y resolví los problemas con mi madre, de pronto los problemas con mi hija se disiparon. Y hoy somos muy buenos amigos con mis dos hermosas hijas. Un Y cambio entonces, asombroso. sí, sin decir cuánto ha afectado nuestro matrimonio. Exacto, exacto. Y creo que debe haber tenido un impacto positivo en ti, porque ya no espero que tú hagas todas las cosas que hubiera deseado que mi padre hiciera por mí. Algunas de estas cosas debo hacerlas yo misma. No necesitaba otro padre, necesitaba un esposo. Pero sería bueno si pudiéramos hallar juntos la receta de los pasteles que solía preparar mi madre, ¿sabes? Sí, nos hemos acercado algunas veces, pero creo que no tenemos suficiente tiempo en casa para practicar la preparación. Sí, es cierto. Pero tu madre hace unos pasteles deliciosos. Sí. Sabes, una de las preguntas que suelen hacernos respecto de una familia disfuncional, y aquí debemos agregar qué significa disfuncional, tiene dos significados. Primero significa funcionando en dolor, y segundo significa que no funciona según el diseño original. Entonces, la pregunta es, ¿vengo de una familia disfuncional que no funcionaba como debía o que funcionaba en dolor? Y parecía como si quisieran atraerme a ellos. Yo mejoraba, me recuperaba un poco y me atraían a ellos, como si no quisieran que yo me recuperara. ¿Puede que sea así? Y la respuesta es, sí, puede ser así. Vemos familias que funcionan en dolor, que hacen todo lo posible por retener a sus hijos en el sistema disfuncional de la familia. No conscientemente. No conscientemente. Esta es la manera normal de hacerlo en mi familia. La cólera era la manera de funcionar. Sí. Gritas, aúllas, golpeas la mesa, lanzas cosas. Eso era normal para mí. Y luego conocí a tu familia y se abrazaban todo el tiempo. Me enloquecía. Ustedes eran extraños. Porque para ti eso era algo anormal. No Absolutamente. estabas acostumbrado a eso. Pero ahora me agrada. Lo sé. Y es bueno para mí también. Sí, Porque me agrada. sí, ¿Qué puedo decir? sí. Entonces las familias intentan retener a sus hijos y replican la misma disfunción generación tras generación. Sí lo hacen. Sí. Pero no es adrede. Aunque sí se sienta como si los mantuvieran donde ellos quieren, disfuncionales. ¿Saben el mejor obsequio que pueden darle a sus padres, a sus hermanos, a otros miembros de la familia? Es su recuperación personal. ¿Por qué? ¿Saben? La ciencia médica dice que hay un aura que nos rodea. Otro escritor inspirado lo llamó una atmósfera. Y esa atmósfera contiene nuestro carácter, que es, como deben saber, nuestros pensamientos y sentimientos. De hecho, hay una atmósfera que nos rodea que contiene nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces esa atmósfera afecta a todos con quienes entramos en contacto. Podemos, como dijo el escritor, envenenarlos a ellos o bien bendecirlos con nuestra actitud. Pues todos nosotros hemos sentido en algún momento, nos acercamos a alguien y algo no se sentía bien allí, no me agradaba esta persona. Es solo, cuanto más te acercas, más te sientes amenazado. Nos alejamos y lo dejamos solo. Pues incluso los perros lo Sí, hacen. claro. Hay personas a quienes no se acercan y lo mismo los bebés. Y suponemos que puede ser por esta atmósfera, este aura. Y como nuestros pensamientos y sentimientos están en esta atmósfera, si nuestros sentimientos mejoran por la recuperación,
Si cambian, entonces llegarán a las personas con las cuales entramos en contacto y las bendeciremos, en lugar de lo anterior, que era herirlos o envenenarlos. ¿Qué obsequio tan magnífico pueden darle a su familia cuando escogen la recuperación? Están dándoles el principio de su propia recuperación. ¡Wow! Eso es muy poderoso. En realidad les están dando esperanzas. Dios mío, tal vez pueda cambiar. Sabes, recuerdo, hacia el final de la vida de tu madre. Ella se convirtió al cristianismo. Tú tuviste el privilegio de bautizarla. Y construyó un vínculo muy fuerte contigo. Tú fuiste sus sueños realizados, creo yo. Porque de sus 3 hijos varones, tú pudiste acudir al poder de Dios para cambiar tu vida y entregársela a Él. Y recuerdo hacia el final de su vida, cómo te miraba con tanto amor y adoración. También recuerdo que, supongo que 3 o 4 años antes de que muriera, tuvo una conversación con nosotros sobre lo que sucedería si ella tenía un ataque. Dijo que si tenía un ataque no regresaría, porque no quiero ser una carga, no quiero ser un vegetal. Si tengo un ataque, yo moriré. Y recuerdo que estábamos en Florida y nos llamaron a Milwaukee porque tu madre había tenido un ataque. Subimos al auto enseguida y conducimos hacia allí. Y lo discutimos en el camino. Sabes que no regresará. Esta será su decisión. Y me pregunto si lo sabía. ¿Tendrá conocimiento cuando lleguemos allí? Casi no lo tenía. Pero recibí el mensaje de sus ojos. Oh, sí. Este es el final, ¿lo comprendes? Sí. Y de alguna manera la confortaba el hecho de que estuvieras allí. El elegido, el pastor. Te habías convertido en el elegido. Y yo era la oveja negra. Sí, eras el rechazado y te convertiste Sí. en el elegido. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Me recuerda a la Biblia cuando dice, mi siervo eres tú. Te escogí a ti y no te deseché. Y yo recibí el mismo mensaje de tu madre hacia ti en sus últimos momentos de vida. Que eras el elegido. La recuperación es posible. La recuperación es una forma de vida. La recuperación, en realidad, es experimentar el reino de Dios ahora. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.